victoria. Pueblo, por la derrota de la oligarquía. Pueblo, por vuestra victoria. Por la invitación a este programa que haces a través de YouTube. Muchas gracias a las personas que nos ven. Y sí, hablemos de Colombia, entonces entremos en materia, vamos al grano. Bueno, Fabián, yo primeramente pues, le agradezco mucho también por haber aceptado la invitación aquí a este programa. Usted es una persona a la que admiramos muchísimo. Siempre hemos tratado de ayudar en su defensa cada vez que ha venido un ataque. Desde que comenzaron a atacarlo cerrando sus cuentas de Twitter siempre, y que se cerraba una, se abría otra y demás. Bueno, pero entonces para las personas que no le conocen, Fabián, porque este programa lo ven mucho a nivel internacional y hay muchas personas ahora nuevas en la lucha y que se acercan a nosotros, pero que no saben quién es Fabián Sanabria. Entonces, ¿quién es Fabián Sanabria? Bueno, dijéramos que soy un ciudadano colombiano, antropólogo, doctor en sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y escritor. He escrito cerca de 10 libros, 3 de ellos de ficción. He incursionado en la literatura desde hace unos 10 años. También he escrito más de una treintena de artículos científicos en revistas indexadas. Desde hace 20 años soy profesor universitario asociado como profesor e investigador científico a la Universidad Nacional de Colombia. Me he concentrado en el estudio de las subjetividades y creencias contemporáneas. Ese es un poco mi quehacer. Empecé estudiando mitos y ritos, religiones comparadas, y ahora estoy muy interesado en el mundo de lo virtual. Esa es, dijéramos, la cátedra que he inaugurado en la Universidad Nacional para ser profesor titular de una antropología y sociología de lo virtual, en donde en un primer nivel hacemos un estudio de redes sociales, que en realidad deberían llamarse redes virtuales, y medios de comunicación comparados. Y un segundo nivel, que es un gran seminario de maestría y doctorado que se llama Posverdad y Complot. Eso es básicamente, dijéramos, los temas que en este momento me interesan. Seguiré incursionando en la literatura, viene una novela en camino, a propósito de una experiencia que he vivido muy intensa y que cambió mi vida recientemente. Pues obviamente, no solamente habrá un documental que viene en camino, sino también una novela que espero poderla escribir, terminar a tiempo, publicarla y difundirla. Sería mi cuarta novela. Fui discípulo de Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, y cosa curiosa, aunque estudié en su laboratorio y fui discípulo de él y de Daniel Hervier-Gey y de Marc Augé, el célebre antropólogo sucesor de la cátedra de antropología de Lévi-Strauss, también evidentemente soy colega y amigo de alguien que no era muy amigo de Pierre Bourdieu, que es Michel Maffesoli, profesor de la Sorbona, un gran amigo, un gran sociólogo. Entonces esa es la ventaja quizá de ser latinoamericano y de ser colombiano, que uno puede perfectamente no necesariamente heredar las enemistades o las contradicciones intelectuales que también se dan en el campo francés. Entonces, eso dijéramos grosso modo lo que he hecho. He sido director general del Instituto Colombiano de Antropología e Historia durante casi 4 años, que es el instituto que administra el patrimonio arqueológico y antropológico de Colombia. He sido decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, que es la facultad y la universidad más grande de Colombia, universidad pública, y comisario general del año Colombia-Francia 2017, en donde hicimos un gran intercambio con el país galo en el 2017, llevando más de 400 actividades culturales, y ellos igualmente trajeron más de 600 a Colombia durante ese año, que fue un año de diplomacia cultural. Eso es, dijéramos, grosso modo lo que he hecho. También me interesa establecer puentes entre antropología, sociología y literatura. Eso es lo que hago en la vida. Claro. Bueno, a todas las personas que nos ven, yo les cuento que yo a Fabián lo conocí en medio de esta lucha, por un mejor país, por tratar de cambiar un país. Pero hay un recuerdo que yo tengo muy bonito, y fue el día que estuvimos con Cielo Rosinque en La Haya. Cuando nosotros salimos de La Haya, de dejar el dossier allá, la primera persona a la que llamamos fue a usted. Salimos, cogimos el bus, inmediatamente lo llamamos, y recuerdo claramente sus lágrimas de emoción.
Eso para mí es un recuerdo muy bonito porque le dije yo a Cielo, si podemos nosotros con todo este esfuerzo y todo este trabajo transmitir esto en una persona como Fabián, que también ha sido un guerrero y un luchador y todo, es un aliento para poder seguir en la lucha. Basados en ese tema y en todo el conocimiento que usted tiene, muchísimo más que nosotros sobre el tema de lo que ocurrió en Colombia, ¿qué acciones políticas debemos nosotros realizar a nivel internacional para continuar visibilizando ese problema que ocurre en Colombia, del tema de líderes sociales y demás? Lo digo porque estamos en medio de, o alrededor más bien, de una bomba que no se sabe si va a explotar o si vamos a alcanzar a detener esa explosión. ¿Cómo? Sí, muchísimas gracias, Jenner, por traer a colación esa anécdota tan hermosa, indudablemente conmovedora para el mundo y para muchos colombianos que vimos esa posibilidad y que nos toca muchas veces acudir a la justicia internacional, a los escenarios internacionales, porque desgraciadamente en nuestro país no hay garantías para la libertad de expresión, para la justicia. A veces se vitupera el Estado social de derecho y a veces últimamente es más frecuente. Sí, Yo quisiera muchísimo. señalar que yo quisiera señalar que hubo una narrativa de la que me hice partícipe y que hoy echo de menos, francamente. Y justamente fui comisario del año Colombia-Francia 2017 en el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. Y no me avergüenzo de eso porque de todas maneras se le ofreció una narrativa distinta a los colombianos. A pesar de que Juan Manuel Santos se hizo elegir con la bandera de la guerra y se hizo reelegir con la bandera de la paz, y de algún modo para su clase social y para la clase política lo ven como un traidor de Álvaro Uribe Vélez, que es el gran expresidente, ex senador y ahora expresidiario, a quien llaman el innombrable. Dijéramos que Juan Manuel Santos no solamente tuvo la astucia de ser un estadista, hay que reconocerlo, ofreciéndole una narrativa a los colombianos y ofreciendo una posibilidad de ponerle coto a 50 años de guerra, de una de las guerrillas más viejas del mundo, en donde ha habido unas matanzas increíbles y logró también una conjunción de apoyo internacional a ese propósito como nunca antes se había visto en la historia de Colombia. Fue una narrativa que de algún modo nos devolvió la esperanza, que de algún modo nos ilusionó, de algún modo proyectaba un país en resiliencia, es decir, un país que podía transformar topofobias en topofilias, lugares de miedo, lugares de terror, lugares de pánico, de odio, de violencia, en lugares de fraternidad, de solidaridad, etc. Evidentemente, los acuerdos de paz de La Habana fueron unos acuerdos imperfectos como todo proceso de paz. Pero yo sí comparto plenamente esas frases que han circulado de que preferimos años luz, unos acuerdos imperfectos que una guerra perfecta. Y en ese sentido sí hay que abonarle algo al expresidente Juan Manuel Santos, Nobel de Paz, entre otras cosas, que es un reconocimiento significativo y que obviamente lo reconocieron con el Premio Nobel de Paz, también dándole un espaldarazo ante esa canallada de fake news y de posverdad que hizo que la gente votara en Colombia contra la paz, porque manipularon a la opinión pública, manipularon a la gente, le metieron una narrativa muy facilista que todavía usan, y hoy lo vemos en el mundo de la posverdad, que hasta Donald Trump, para hacerse reelegir, acusa de criminal a Joe Biden porque apoyó el proceso de paz siendo vicepresidente de Obama, y acusa evidentemente a Gustavo Petro de ser un perdedor y un criminal, cuando evidentemente él reivindica como héroe a Álvaro Uribe Vélez, que es una persona muy cuestionada. Álvaro Uribe Vélez es el gran gamonal que se coló en la política. Sería el equivalente de esos intermediarios entre los patrones y los peones, con el agravante que el gamonal es el que reparte el látigo y evidentemente también tiene la mano firme y el corazón grande. Colombia ha sido un país, dijéramos, huérfano de líderes. Y entonces, desgraciadamente, como muchos otros países del mundo y de América Latina, propende por un tiranito, por un mandarincito que grite, que golpee, y puede ser un enano, humanamente inteligente, intelectual y sensiblemente. Este presidente que la gente llama presidente eterno y que es, repito, expresidente, ex senador y ex presidiario,
es de la misma talla de Fujimori, es que todos son bajitos. Lo interesante es que son unos enanos, los Hitlercitos del mundo en estatura, no solamente humana, intelectual, sino física, siempre fueron unos enanos con manitas regordetas, que solo saben gritar y que cuando evidentemente ante escenarios internacionales son unos hipócritas, usan voz de seminarista o de conciliadores, pero eso es digamos, eso es algo típico. Por ejemplo, cuando uno estudia los neopopulismos en América Latina, fue el ingeniero Alberto Fujimori quien se inventó los consejos comunales de gobierno. Ese fue el primero que se los inventó y lanzaba, por supuesto, consignas contra Sendero Luminoso en el último rincón del Perú. La diferencia con los peruanos es que él sí está en el pote, él y su hija Keiko, mientras que en Colombia es un país donde prima y campea la impunidad. En ese sentido, hay un problema de dignidad en la nación colombiana que recientemente los bolivianos nos han dado una lección, porque han elegido a un presidente con el cual se identifican, que evidentemente está en una línea un poco más moderada que la de Evo Morales, pero indudablemente hay una identidad y una identificación más cercana con alguien más cercano al pueblo. En Colombia, desgraciadamente, no tenemos dignidad. En Colombia nunca hemos tumbado un gobierno. En Colombia nuestras manifestaciones no pasan de que nos echen gases lacrimógenos y, obvio, cada vez hay un despertar mayor. Yo no digo que no digo que esto no esté creciendo y no digo que empiece a haber una conciencia y que la gente ya no trague entero. Pero dijéramos, históricamente no ha habido propiamente un inconformismo sustancial desde la revolución de los comuneros, que es muy atrás de la temprana república en Colombia. Entonces, desgraciadamente, no hemos tenido esos ejemplos, probablemente porque no hemos vivido propiamente una dictadura, salvo los 4 añitos de Rojas Pinilla, pero dijéramos, hay algo que de lo que se precian los constitucionalistas colombianos y muchos colombianistas, y es que Colombia tiene una gran democracia. Es una gran democracia leguleya. Es una gran democracia basada en las leyes santanderistas, pero evidentemente es un estado un poco de feudalismo contemporáneo. Hay una serie de familias que son los terratenientes que tienen la propiedad de la tierra en un 80%, lo cual es de una inequidad salvaje, y que son los que ponen presidentes, gobernadores, alcaldes, generalmente fueron los que pagaron con el narcotráfico. Eso es algo que también pasó de agache con el proceso de paz, desgraciadamente, porque las élites colombianas comieron sopa, seco, sobremesa y postre con el narcotráfico y eso pasó de agache. Pactaron con la mafia, salvo unas excepciones de unas familias muy pequeñas de renombre que no pactaron con la mafia, pero ahora están desclasificadas. De resto, todos pactaron con la mafia. De tal manera que las élites colombianas que actualmente están en el poder, que son subsidiarias de este expresidente, ex senador y expresidiario, son élites embrutecidas. Es decir, si todavía fueran déspotas ilustrados, pues por lo menos uno sentiría que son ilustrados, ¿no? Pero son brutas, son personas brutas, pero brutas no como el Producto Interno Bruto, sino iletradas, incultas, arrabaleras, de mal gusto. Ese es el problema de los carniceros que están hoy administrando el Estado colombiano, porque si uno tuviera, yo repito, un presidente un poco que hable 4 idiomas, que sea ilustrado, que sepa echar un discurso, que camine como presidente, que se siente como presidente, pero tenemos un ser que es un bojote. Yo nunca me imaginé que pudiera haber alguien más mediocre que Andrés Pastrana y evidentemente sí lo hay. Claro, espero que no haya alguien peor que Iván Duque, que lo pueda haber, porque es que evidentemente Fico Gutiérrez, que viene en camino, este ñero alcalde de Medellín, de cabello ñero, que tiene libros comprados por metro, porque esta gente compra los libros por metro como decoración, pero que es evidentemente un burrito culto en términos de cultura, de sensibilidad. A ese lo quieren meter como candidato del uribismo, de la misma manera que al clan Char, que son los dueños de la costa colombiana. Entonces, evidentemente, desgraciadamente Colombia vive esa situación y es un poco generalizado en el mundo contemporáneo porque a la gente la mantienen a punta de moralina tibia, a punta de un moralismo ridículo, muy políticamente correcto, muy estéticamente correcto. Yo esperaría que la gente se sacuda pronto, pero a veces siento que se da la repetición de la repetidera. Espero indudablemente que Joe Biden sea presidente de los Estados Unidos. Eso por lo menos marcaría un derrotero en la geopolítica mundial. Algunos radicalistas dicen que no cambia nada. No. Hay una diferencia sustancial entre un Obama y un Donald Trump.
entre un Joe Biden y evidentemente un Donald Trump. Evidentemente, es decir, uno no puede en el análisis equiparar todo simplemente por mamertismo o por anarquismo. No, hay diferencias importantes y lo que me parece grave es que este gobierno de Iván Duque, que en realidad quien gobierna es el expresidiario, expresidente y exsenador innombrable, este gobierno ha apostado todo en la reelección de Donald Trump. Y eso nos deja muy mal parados en caso de que Joe Biden sea presidente de los Estados Unidos. Evidentemente habrá que hacer un ajuste en nuestras relaciones bilaterales y diplomáticas, porque desgraciadamente se ve la afinidad electiva con las fake news, con la mentira, con el fascismo, hay que decirlo claramente, de este gobierno con respecto al gobierno de Donald Trump. Claro, Fabián, hay un tema muy importante y es el tema del papel que representó Juan Manuel Santos en la paz fallida, digámoslo hoy. ¿Qué le faltó a Juan Manuel Santos para blindar esos acuerdos de paz? Porque hay una realidad y es la siguiente. Han asesinado hasta hoy más de 1000 líderes sociales, han asesinado más de 250 desmovilizados de las FARC, pero no todos tampoco los asesinaron en este gobierno. Gran parte fueron asesinados también antes de que Juan Manuel Santos dejara el gobierno. ¿Qué faltó para blindar ese acuerdo de paz? ¿O fue que Juan Manuel Santos solamente jugó un papel de querer desarmar la guerrilla y solamente eso? Yo creo que hizo esfuerzos sustanciales, pero evidentemente tenía alguien que le estaba acabando el hueco, que era Álvaro Uribe y los suyos, y el Centro Democrático, y que evidentemente opera en las regiones y opera con fuerzas muy oscuras. Entonces, evidentemente ahí hubo un problema, hubo un error que él lo debe reconocer y fue haber convocado ese referéndum de paz. No tenía necesidad, simplemente él fue reelegido con un mandato por la paz. No aprenden la lección del general de Gaulle. El general de Gaulle también convocó un referendo, dicho sea de paso, después de que aplastó Mayo del 68, porque se salió con la suya con Mayo del 68, lo opacó completamente y como se sintió tan fuerte, convocó un referendo y le tocó irse. Los jefes de Estado que convocan referendo tienden a perderlo, porque tienden a sentirse tan grandes, tan poderosos, que el pueblo los respalda como si fueran reyes, y resulta que no. Eso no funciona. Entonces, ese fue un error político, de estrategia política, por eso le dieron el espaldarazo del Nobel de Paz. Estoy convencido que fue por eso, para que el proceso no fracasara, sobre todo por las inversiones internacionales que había, de Noruega, de Cuba, de los países escandinavos, en donde hay acuerdos no solamente económicos, sino acuerdos que sí les servían al país, porque obviamente eso pasa en medio de la economía. No podemos hablar babosadas de creer que uno hace como la Madre Teresa cosas por buena voluntad. No, eso es dando, hay reciprocidades, el mundo juega en unas dimensiones internacionales importantes. La entrada de Colombia a la OCDE también era una apuesta importante liberal de Juan Manuel Santos. Para algunos radicales es demasiado neoliberal, todo ese tipo de cosas claro. Hay que matizarlas, hay que verlas, pero en escenarios mundiales es interesante ver cómo se juega eso. Ahora, ese es un problema, entonces el referendo, que evidentemente fue fatal, casi pone a patinar todo, pero dijéramos el segundo punto grave, y eso ya tiene que ver con estrategias políticas y me da pena decirlo, es que probablemente Juan Manuel Santos no apoyó a quien debió apoyar, que era el de su casta y el de su clase. Y yo sé que esto es atroz lo que voy a decir y que no le va a gustar a más de un anarquista. A Germán Vargas Lleras no lo apoyó y apoyó a Sergio Fajardo. Qué pena, pero es que hay que decir las cosas ya. Los votos del señor Tibio de las Ballenas, que se fue a ver ballenas, no fueron simplemente votos de la ecología verde, que de verde y de ecológico no tienen ni los girasoles pintados en los afiches del Partido Verde. No, eso fue con el apoyo del gobierno de Santos que no apoyaron a Vargas Lleras por razones de clan, por razones de clase, y hubo una traición generalizada a Vargas Lleras, que estaba pactado que era el vicepresidente que iba a suceder a Santos. ¡Qué pena! Eso eran las cosas de familia y algo pasó ahí y todos traicionaron a Vargas y lo peor, Vargas debe tener unos compromisos tales que le tocó quedarse calladito y apoyaron a Duque, ¿no? Pero es que la volteada fue una vaina que nadie se imaginaba, ni el mismo Vargas, porque Vargas Lleras es un tipo que es un animal político, ahí sí hay que decir las dos, animal y político. Es decir, es un tipo, no, me da pena, pero es que como Sarkozy, ese es otro animal político. Eso no hay nada que hacer. No, Vargas Lleras es un animal político extraordinario y ni él mismo se dio cuenta que lo iban a traicionar. Lo traicionaron y probablemente ya no puede volver.
Ya no, es extraordinario. De Lo esos eliminaron. esos análisis finos de las élites políticas no se han hecho y hay que hacerlo. Entonces yo creo que el segundo error fue haberse ido con el tibio de las ballenas simplemente por alguna razón de familia, de clase, qué sé yo, y no haber apoyado a Vargas con todo y lo animal político que es. Es decir, porque es que de todas maneras, si, no, pensemos, es decir, pensemos no con el corazón, sino con el pragmatismo y el análisis más elemental. Miren, nunca un Vargas Lleras hubiera vuelto trizas los acuerdos de paz como este bojote que tenemos de presidente. Vargas Lleras hubiera sido años luz, oigan, años luz, más presidente que este bojote. Evidentemente, no veía las condiciones en la vez pasada para que Petro fuera presidente. No, en este momento las veo más viables, aunque evidentemente todos los medios, todo el establecimiento y una vez más los del centro de moralina tibia, que son más de derecha que cualquier otra cosa, están cavándole la tumba a Petro para que se vuelva a repetir el escenario en el 2022 que se dio hace 2 años. Es decir, es que la historia se repite, pero dijéramos, debido a la fatal mediocridad, es que no ha habido presidente más mediocre en la historia de Colombia que el bojote que está en la casa. Es que no hay palabras. Es que a nivel internacional lo llaman subpresidente. Las caricaturas que tiene este señor es que da pena ajena. Pena ajena. Andrés Pastrana era un mediocre que no podía sostener una relación de más de 30 minutos conversacional, según Germán Espinosa, el escritor, que en paz descanse. Pero por lo menos era hijo de presidente. Entonces, algo sabía de cómo comportarse en una cena oficial. Este bojote no tenía ni idea de nada, de nada. Es que ni siquiera habita en la casa del presidente, ni siquiera vive en la casa de Nariño. Es decir, este señor no sabe de símbolos, no sabe de ser jefe de Estado. Es un youtuber. Es decir, más vergüenza para Colombia no puede haber. Tanto que la misma clase política ya le pregunta, oiga, presidente, ya está pensando en su sucesor, porque es que ya es demasiado incómodo. Ya saben que eligieron a un bojote y que este bojote lo que va a hacer es que probablemente va a permitir que Petro sea presidente. Ojalá. Es tal su ramplonería, es tal su mediocridad, es tal su babosería humana. Es decir, si yo veo a ese señor como presidente, yo le doy la espalda. Claro. Ese sería mi acto simbólico. No puedo bajarme los pantalones como Mocus, porque eso ya sería copiar a Mocus, pero si pudiera lo hubiera hecho, porque es que de verdad no representa a nada ni a nadie. Es un ser tan mediocre, tan lamentable, tan poquita cosa como jefe de Estado, quiero decir. Probablemente como youtuber le iría mejor en un concurso de animación juvenil de pronto, para que fuera, no sé, presentador en Blue Radio. Estaría perfecto al lado del Néstor Morales. Yo no, narrando un partido de fútbol con William Vinasco Che, le iría muy bien, pero de jefe de Estado es un bojote. Entonces, evidentemente, y el problema es que como en Colombia nadie dice las cosas claras, todo es con eufemismos, nadie habla claro. Bueno, yo sí me permito decir, mire, es que esa es la realidad, pero ya todo el mundo lo dice. Es decir, desde que lo eligieron, uno echaba bendiciones porque no se imaginaba mayor mediocridad. Pues sí, no hay nada más peligroso que un bobo con iniciativa. Ese es el problema, porque un bobo con iniciativa puede hacer cualquier cosa. Entonces, ante esas circunstancias, evidentemente, qué pena volver al análisis, un Vargas Lleras hubiera sido más jefe de Estado y más política de Estado que un bojote como este o el tibio de las ballenas que usa blue jeans y blazer. Es que ese señor, es decir, una persona que no conoce el país, que dice que busca en Google cuántos nevados hay, no, pues es decir, no puede gobernar. Quédese dictando clase en The Andes University. Es decir, ese es su lugar, pero es que no le da para ser jefe de Estado. Entonces, evidentemente, sí, un personaje, y eso lo mismo lo diría Petro. Estoy seguro que Petro compartiría el análisis que estoy diciendo, que sería mucho más jefe de Estado, años luz, un Vargas Lleras que el bojote que está de presidente hoy de Colombia. Pero evidentemente ya la era Vargas Lleras se acabó. Es imposible que resucite. Es decir, ya en este momento lo veo completamente imposible. Bueno, no hay imposibles en política, uno nunca sabe, pero se aproxima ya. Entonces, sí. En ese sentido, claro, lo que ha hecho este gobierno mediocre de arrabaleros, de élites brutas, es
que es la palabra, porque son brutas, es que ni siquiera, yo no me imagino el inglés, el francés apaisado inmundo que hablan en los consulados y en las embajadas, es que da pena ajena, es decir, basta ver, yo me acuerdo de una escena recién posesionado este señor ante Audrey Azoulay. Audrey Azoulay fue la ministra de Cultura de François Hollande, la directora general de la UNESCO, y este bojote salió con los 7 enanitos para hablar de la economía naranja. Es que cuando uno ve semejante caricatura de presidente, la señora hacía caras de ¿quién me puso al lado de este imbécil? Es que hay que decir las cosas como son. Claro, pero es que uno ve la cara de la señora Audrey Azoulay, que es la elegancia absoluta. Entonces, y los ojos que hacía ¿quién me puso al lado de este imbécil? Es decir, eso fue lo que la señora más o menos debió pensar en ese momento. Entonces, evidentemente, cuando uno ve eso, pues estamos en el peor de los escenarios. Y evidentemente en alguien que llegó a pagar favores, porque solamente puede beneficiar a los potentados y patentados que lo pusieron allá, a los cacaos, a los ricos, que no le interesa al pueblo, que no le interesa dialogar con los indígenas. Esto es una canallada, mire, Jenner, durante días marcharon los indígenas del Cauca para que este imbécil los recibiera, y es tan imbécil que dice ahora me voy para el Cauca cuando ellos ya llegaron y se están devolviendo. Sí. O sea, esto, no, pero es que no hay, es decir, cuando uno ve las actitudes de este señor, es tan idiota, es tan imbécil, que repito, no hay nada más peligroso que un bobo con iniciativa. Bueno, qué pena haberme extendido. No, es perfecto, a mí me parece perfecto y comparto exactamente la misma posición. Yo he sido una persona que he dicho siempre que para cambiar a Colombia hoy no necesariamente hay que cambiar solo los políticos, que también hay que cambiar la forma de hacer periodismo en Colombia, ¿cierto? Usted más que yo lo sabe porque ha sido una víctima del mal periodismo en Colombia. ¿Cómo cree usted que podemos hoy cambiar ese periodismo? ¿Qué papel está jugando hoy el periodismo en Colombia? Es que ¿en qué porcentaje son responsables de la indignidad de país que nosotros tenemos hoy? Sí, no, son altísimamente responsables, entre otras cosas porque los dueños de los diarios, de los semanarios, de los cotidianos, de las emisoras, de las cadenas de televisión son los mismos, con las mismas grupos económicos que ponen políticos, que ponen gobernadores, que ponen senadores, que ponen presidentes. Entonces, evidentemente no hay independencia, más que libertad de expresión o de opinión, no hay independencia respecto al campo político o respecto al campo económico de parte de los medios de comunicación. Entonces, al no haber esa autonomía, al no haber esa independencia como en un país como en Francia, como en Alemania, en donde mal que bien hay una prensa que es decente, es decir, uno no se imagina al director de Le Monde almorzando en el Eliseo con Sarkozy cada 8 días o cada mes, eso sería, le costaría el puesto, entre otras cosas, es de ese tamaño. No, aquí son los mismos, las mismas van al mismo club. Uno ve a Julito Sánchez abrazado con el fiscal, con Carlos Holmes Trujillo. Uno ve que es una promiscuidad asexuada. Entonces, evidentemente, como es tan precario el medio, el mundo del periodismo colombiano, la palabra que mejor les cabe es que son periodistas y medios prepago. Cuando digo que son periodistas y medios prepago prepagados, es que simplemente están en función de crear de sublimarse a la noticia oficial, a la institucionalidad oficial, venderse al mejor postor que tenga poder, al que les pague pauta, que por eso Claudia Nayibe López Hernández, la alcaldesa de Bogotá, es tan inteligente, más que inteligente, es astuta. Supo que tenía que en plena pandemia tener más de 3.000, 5.000 millones de pauta en medios para que le abran los micrófonos, para que grite a la ciudadanía de cómo tiene que ponerse el tapabocas. Sí, ella en ese sentido es muy astuta y lo sabe hacer muy bien, es astucia, no inteligencia. Y astucia porque es una trepadora. Ella es otra que evidentemente la Claudia Nayibe López Hernández, que yo conocí haciendo un debate a Uribe en la Tadeo Lozano y que le cantó la tabla contra el paramilitarismo, no es la alcaldesa de hoy, no. Hoy es una señora políticamente correcta, estéticamente correcta, que presenta el matrimonio feliz con su compañera. No me voy a meter en su vida privada, pero indudablemente es ese idilio el que presenta. Y obviamente pues juega ahí, ni más faltaba. Es muy astuta porque ella sí recibe a los indígenas y es capaz de decirles hermanos indígenas. Es extraordinario. De hecho el ritual y todo. No, eso es extraordinario. Es decir, es una persona que es una comediante
es una comediante que lo hace muy bien y en ese sentido, pues es una política contemporánea. Obvio, sería politiquería lo que hace, indudablemente, Sí. en términos de una real política de la razón, pero lo hace muy bien y obviamente tiene un margen de juego ahí de una manera muy oportunista, ni más faltaba. Y de una manera tan oportunista que va a ser la que le prepara el cajón a Petro. Esa es su función, sea con Fajardo o sea con ella misma dejando votada la alcaldía, como lo hizo Antanas Mocus, que terminó de fórmula vicepresidencial de Noemí Sanín la primera vez que fue alcalde de Bogotá, porque más de uno le va a calentar el oído para que deje votada la alcaldía y para que se lance a la presidencia. Es decir, estamos en una circunstancia tan mediocre y obviamente no va a llegar porque el establecimiento todas esas cosas las tiene calculadas. Le calientan el oído, se lanza, pero con eso hace el favor de enterrar a Petro. Es decir, porque, ojo, si una Claudia Nayib deja votar la alcaldía y se lanza a la presidencia, entierra a Petro. Es decir, le hace daño a Petro y permite que sea el Char o el Fico o el que quieran poner el que siga. Ah, no, eso sí lo tienen. Es decir, tienen asesores de imagen, asesores comunicativos que tienen cálculos electorales pormenorizados y evidentemente juegan a eso. Entonces, si Claudia Nayib deja votada la alcaldía, evidentemente le haría un daño a la democracia, por pura ambición desaforada, que eso sí, cuando una persona es arribista y no ha tenido poder y no ha tenido lo mínimo y niega sus orígenes sociales, que esa es la mayor desgracia, ¿no? Ella niega muchos de sus orígenes, ya después, obvio, ya el Nayib ya lo reconoce, porque eso forma parte de los orígenes sociales. Es decir, uno no tiene por qué avergonzarse por el nombre que le pusieron. Si le da mucha pena, pues cámbieselo. Pero evidentemente no, es decir, yo digo las cosas como son. Yo sé que eso me van a decir, eso me dicen que eso es misoginia. No, ninguna misoginia. Es decir, también hay una amiga mía o que admiraba mucho, que era Natalia Springer, hasta que se supo que su apellido era Tocarruncho. Es decir, yo entiendo que esas estrategias las usan las personas. Me acuerdo de una señora que estudiaba grupos afrodescendientes, negritos, decían en la época, y se llamaba Saturnina Sánchez y se casó con un antropólogo de apellido Friedemann y ella firmaba Nina S. de Friedman. Obvio, son las estrategias que se usan en el arribismo que tiene este país, que es enorme. Colombia es un país terriblemente arribista, un poco para blanquear los orígenes sociales. Una persona hace su pregrado en la Inca o en la Católica o en la Gran Piloto, yo combino las dos universidades, y termina haciendo una maestría a distancia en los Andes para lavar el título. Es decir, todo ese tipo de cosas ocurren en Colombia porque es un país muy arribista, pero no como Bolivia, no como Perú, en donde uno reconoce sus raíces. Es que es la diferencia, Hener, qué pena, y por eso es que eligen a un presidente con el que se identifican, y por eso es que mandan al pote al que los tumba, como en el caso del Perú, que hay varios presidentes, uno de ellos que se pegó un balazo, entre otras cosas, por corrupto. Es decir, por lo menos tenía dignidad y honor. Hay que reconocerle eso a Alan García. Se fue a la sepultura, se fue al otro lado con muchos secretos, pero eso es tener honor. En el Japón, eso sería ser honor. No jugar a las triquiñuelas de qué juez lo favorece mejor. Es decir, ahí uno debe decirlo francamente, tiene más honor Alan García que los que juegan a la triquiñuela de pasar, de renunciar a la curul para que le convenga otro juez apropiado, etcétera, etcétera. Eso es un deshonor muy grande. Pero bueno, claro, ¿qué se puede esperar de estas personas? Claro. Bueno, es cierto que ya comenzó una carrera por la presidencia de la República, de la que pues Gustavo Petro no se ha bajado porque él prácticamente terminó la campaña presidencial y continuó. Él no ha parado siempre de estar, de acompañar, de trabajar y esto, y no lo digo porque yo sea una persona que acompaña el proyecto político de Gustavo Petro, no, sino porque uno ve que es el único que... Y yo también, además que nos sentimos identificados con él. Es que no hay nadie que le quepa a este país en la cabeza y que diga las verdades como las dice y que no tenga compromisos ni con la mafia, ni con el paramilitarismo, ni con la corrupción. Qué pena. Claro. Pero a esa carrera política más que por la presidencia, por cambiar el país que es en la que él está ahora y estamos muchos, pues han salido muchos ataques y nos han querido acabar y han querido acabar a Petro y han querido acabar al uno y han querido acabar al otro. Pero ahorita hay una cosa más terrible y es que... Más macabra. Ahorita han comenzado a asesinar a los líderes de Colombia Humana. O sea, hasta hace poco venían tratando de meter preso a Petro, venían tratando de buscar inhabilidades, pero no lo consiguieron y comenzaron
comenzaron a asesinar líderes de Colombia Humana, un poco parecido a lo que pasó en finales de los 80, principios de los 90. ¿Cree usted que serían capaces, y perdóneme esta palabra que voy a decir, estas ratas que hoy manejan todo el poder en Colombia, de volver a esa estrategia de llegar incluso a asesinar candidatos presidenciales para continuar con el país, creyéndose en dueños del país? Claro, es que son capaces de hacer lo que sea porque se creen dueños del país, se creen mesías, se creen salvadores, se creen buenos y que fue Dios quien los puso ahí. Es que ese es el problema. Es decir, estamos ante el fascismo. Ese es el fascismo. Es decir, obligan a callar y obligan a decir, y la gente borrega obedece para no meterse en problemas. Esos son los orígenes del totalitarismo. En mi canal personal de YouTube comentabas, en mi último videocolumna se llama Alerta Antifascista, y sí, comento el diálogo de dos historiadores de un altísimo prestigio, de Federico Finkelstein, profesor de la New School of Social Research de Nueva York, y el profesor Pablo Picato de Columbia University, que son dos historiadores muy prestigiosos, expertos en fascismos. Y la pregunta que ellos desarrollan es si conviene, si no es anacrónico, si no es imbécil, justamente, o simplemente anárquico, decir que estamos a puertas de nuevos fascismos hoy, y comparan la India del primer ministro indio, por supuesto, comparan también la América de Donald Trump, el Brasil de Jair Bolsonaro y la Colombia de Álvaro Uribe, y concluyen que sí, estamos ante un protofascismo que es muy peligroso. Entonces, evidentemente, como estos se creen mesías, como se creen dioses, como se creen redentores, salvadoras, una señora Cabal, una señora Valencia, que dicho sea de paso, parecen poseídas por el demonio. Cuando hablan, uno dice, hola, esto, yo que estudié las apariciones de la Virgen, pues habría que hacerles exorcismo a estas dos damas. Pero de verdad, uno siente que están poseídas del demonio o de quién sabe qué espíritu maligno inmundo. Entonces, me acuerdo, los exorcismos va de espíritu inmundo, hay que sacarles esos espíritus inmundos, y a más de una periodista de Victoria Eugenia hay que hacerle lo mismo, porque es que evidentemente están como endemoniadas. No, es que les sale el demonio. O una señora española de la España de Franco, que ahora sí, evidentemente, es decir, es que a la revista Semana también se perdió. A la única que no han echado es a María Jimena Duzán. Hasta Arielito Habilita lo echaron. Acaban, Arielito Habilita, yo le digo, y digo Arielito Habilita porque trataba de pelarle el diente a los Gilinski para que lo mantuvieran ahí, y con todo lo echaron. Entonces, evidentemente, es muy complicado que estamos ante un país, ante unos medios, ante unas élites que se creen mesías, que se creen buenos. Es que ese es por eso me parece gravísimo el dicho ese de los buenos somos más y los malos los demás. No, uno no es bueno. Es decir, uno actúa como puede, pero dárselas de bueno, no, me parece que eso es muy grave, porque justamente es lo que ha hecho la extrema derecha toda la vida. Se creen buenos, se creen mesías, se creen redentores, y entonces yo veo que pueden ser capaces de lo que sea. Y si en un momento dado ven que Petro los pone en peligro, pueden ocurrir cosas, nuevos magnicidios. Eso me da miedo. A mí me da mucho miedo porque han tratado de matarlo simbólicamente. Basta ver los titulares de esa revista, que hay que sacudirla hoy porque para que les salga la sangre. Empieza por esa revista semanal, que en realidad debería ser revista fin de semana. Después de haber echado a los Danieles, después de Arielito Habilita, después de que se perdió lo que era ese espíritu, que tenía un espíritu relativamente crítico, pero hoy evidentemente está a favor del gobierno y se le vende al mejor postor. Esa revista evidentemente está titulando Petro está solo, nadie quiere a Petro. Cualquier cosa que Petro diga o haga es lo peor del mundo. Y tienen unos personitos, y digo personajitos, no me vayan a decir que soy misógino por eso, pero es que se las dan de historiadoras. Una señora de apellido Nieto, que de historiadora debe tener tanto como yo de nadador de yo no sé cuántos 1000 metros planos, o el corredor de 1000 metros planos. Esa señora de historiadora le debieron regalar el título. Es decir, que hace los análisis de los controles del trino a grito herido, porque eso sí, estas periodistas se comunican a grito herido, ¿no? Sí. Eso es extraordinario. Entonces, evidentemente, cuando uno ve esos diarios, esos semanarios, esos medios prepago, pues es muy complicado. A mí me da miedo, y yo espero, y ahí sí yo creo que hay que encomendar a las vírgenes y a los budas, a Petro, porque evidentemente pueden ocurrir desgracias en este país. Yo no descarto esas cosas.
Es decir, porque es que no quieren perder el poder, no quieren ceder. Se obstinan a que tienen la razón, la verdad, a que son buenos, bellos, rectos y justos, así hayan pactado con la mafia. Y lo peor es que se creen sus propias mentiras, que ese es el comienzo del fascismo. Entonces, obviamente, me parece muy delicada la situación que vive Colombia. Yo creo que a lo único a lo que hay que apelar es a los escenarios internacionales, evidentemente, a defender el Estado social de derecho. Creo que los hermanos indígenas del Cauca nos dieron una lección fundamental de dignidad, que es lo que le hace falta a estas clases medias a revistas de camioneta 4x4 y de Parque de la 93, a estas élites inmundas que vienen de abajo, porque todas las Dávila y las Gurizati son de las comunas de Cali. La prueba de la Gurizati es que se avergonzaba de su mamá y por eso su mamá se fue con Petro, porque se avergüenza de su mamá, se avergüenzan de sus orígenes. Entonces, como se avergüenzan de sus orígenes, como este señor Néstor Morales, que vivía en Río Negro, en el barrio Río Negro, y a los conductores que lo llevaban cuando trabajaba en otro noticiero, les decía que lo dejaran a unas cuantas cuadras lejos de su casa para que no se dieran cuenta de dónde vivía. Es que ese es el problema de entrada, ese arribismo tan rampante que después hace que niegues lo que sea simplemente por subir, por trepar. Yo creo que, y esa fue, dijéramos, el mayor caldo de cultivo que tienen en afinidad electiva los mexicanos y los colombianos con el narcotráfico. Porque si haces lo que sea para trepar, sí, para las que sea, evidentemente ese es el caldo de cultivo del narcotráfico y del ilícito que ha podrido a Colombia y de la corrupción que tiene podrido este país. Entonces, evidentemente, ante esas circunstancias, lo único que queda es creer en las ciudadanías libres, creer en que la gente no es estúpida, creer en las redes sociales, creer en que ya la gente no ve ni RCN ni Caracol, sí, tanto, por lo menos tanto, y ya desconfía de Red Más Noticias, desconfía de esos otros canalistas que se las dan de tibios y de centristas y uno ve que son más de derecha que cualquier otra cosa, y por supuesto desconfía de esa revista Semana que se volvió como un motel que se llama Fin de Semana, evidentemente, que queda yendo para La Calera. Entonces, es decir, esto es como para fin de semana. No, me da pena, pero hay que decir las cosas como son. Sí, es verdad. Entonces, obviamente, la gente no es tan imbécil y como ha crecido la pobreza tanto, hay que invitar a esos millones de pobres a que voten, porque ellos sí votan y ellos no le comen a los tibios de las ballenas ni a los centristas, y ya empieza el pueblo a comerle menos a los de moralidad tibia. Es decir, ya no se creen. Ahora, es obvio que al interior de la misma izquierda también, esto es otra cosa que al interior de la misma izquierda ya hay gente que se liga con la derecha. Eso es desde vieja data. Bastaría simplemente recordar las conversiones de gente que pasó del MOIR a la extrema derecha, al centro democrático. Los ejemplos son el doctor Ternura, que es prófugo de la justicia, por supuesto. El otro ejemplo es José Obdulio Gaviria. Darío Acevedo también era del MOIR y terminó en la extrema derecha. El único que no ha hecho esa conversión felizmente es el senador Robledo, que confiemos en que se mantenga en la izquierda haciendo por lo menos buenos debates de control político, aunque nunca va a afiliarse con Petro. Eso hay que ser franco, es decir, uno ya sabe con qué juega. Lo demás es muy ingenuo. La desgracia es que en la izquierda no hemos aprendido lo de la derecha, que la ropa sucia se lava en casa. Y la desgracia es que dentro de la misma izquierda hay sectores de izquierda que se llaman por teléfono con la derecha y se dejan patrocinar con de la derecha para horadar, para cavarle la tumba a la propia izquierda. Y hay bastantes, o por lo menos algunos movimientos fundamentalistas de gueto que cavan la tumba dentro de la izquierda y que son patrocinados por la derecha. Eso, es decir, lo que estoy diciendo como sociólogo es algo que existe en el mundo. No hay que leer El cementerio de Praga de Humberto Eco para comprender eso. Pero evidentemente estamos ante eso, pero con todo, aunque Petro esté solo, aunque lo acorralen, aunque no tenga medios, aunque lo embarguen, aunque sea lo que sea, la gente le cree a Petro. Sí. Y eso es lo que no puede soportar esta clase política bruta, estas élites brutas, y por eso es que me da miedo, porque pueden ser capaces de hacer lo que sea. Eso es lo que prácticamente denuncio a través de este programa tuyo. Es decir, a mí me da miedo por eso, porque pueden verse tan acorraladas estas élites brutas y de manera bruta, con un bobo con iniciativa, perfectamente
eso está como las famosas incautaciones recientes de una avioneta vieja y de unas canecas nuevas de laboratorio. No, pero es decir, es que lo creen a uno estúpido. El problema es que son tan estúpidos los que están manejando el país que la peor estupidez es creer estúpidos a los demás. Entonces creen estúpida la opinión pública. Pero bueno, cierro ese paréntesis un poco para decir que sí, tengo mis reservas, tengo miedo por eso. Yo esperaría que no, esperaría que se respeten los derechos, esperaría que haya medios un poquito más que neutrales, porque eso no existe, por lo menos más ponderados, por lo menos más tranquilos, que dejen la idiotez de decir que esto ya va a ser el neocomunismo o el castrochavismo, por favor. Es decir, cuando alguien dice eso desde un medio, primero esa persona no tendría derecho a hablar a través de un micrófono, que se vuelva presentador de un circo, que se vuelva presentador de un reality show, sí, pero hablar de análisis periodístico, de análisis político en esos términos, a mí me da mucha vergüenza. Es decir, ese es un periodista prepago. Claro, ante la bajeza en que está hoy sucumbido el periodismo tradicional de Colombia, hay un fenómeno de redes sociales que va en aumento, que crece cada día, y dentro de ese tema o ese mundo, ese universo de redes sociales, pues han salido unos youtubers muy famosos, ¿cierto? Sobre todo de izquierda, porque yo no conozco los youtubers famosos de derecha, no los veo por ningún lado. Los youtubers famosos de derecha son Bueno, la prensa tradicional. también los hay, sí, no, pero hay youtubers de derecha propagandistas, una señorita de cuyo nombre no quiero acordarme, ya te acordarás de ella, Sí, sí. que no, jamás la volveré a mencionar en mi vida, y un señor que se llama Polo, un señor llama, no, esos son los youtubers de derecha, no, los hay, simplemente por señalar que los hay, y que Dios mío, es decir, uno no sabe dónde esconderse de la pena ajena que produce. Pero ante esa explosión de redes sociales y todos estos canales de YouTube y todo, ¿cree usted que ese papel y ahí me voy a incluir yo, ese papel que estamos Yo jugando también. desde Yo las también, redes sociales va realmente a favorecer o a propiciar un cambio para nuestro país? Mire, Jenner, yo soy un gran lector y respeto mucho a Manuel Castells. Manuel Castells es el ministro de las universidades del gobierno español en este momento y es probablemente el sociólogo más autorizado para hablar de redes sociales en el mundo. Y yo creo que sí. Yo creo que hay un cambio de los medios y de las mediaciones, con todas las posverdades y con todos los fundamentalismos que circulan a través de las redes sociales, que eso hay que señalar. Y con todas las inexactitudes y con todas las posverdades también. No, porque eso sí, es decir, Twitter es una cloaca. Usted no se imagina lo feliz que me siento de que me quitaran el Twitter. Me censuraron, pero me liberaron de un cáncer de colon. Es decir, eso debe ser aterrador estar trinando y sobre todo la cantidad de fake news, de insultos, de hipocresía que circula en Twitter. No, es decir, para mí fue liberador en realidad. Entonces, obviamente, circulan un montón de barbaridades, un montón de fundamentalismos, pero sin duda alguna hay youtubers decentes, hay youtubers críticos que tienen un espíritu crítico y un compromiso de izquierda que no tienen por qué ocultar y que informan mucho más que los medios tradicionales. No, ni más faltaba. Yo estoy con ellos y ellas. Yo creo que cumplen una función muy importante y tengo la esperanza, inclusive yo lo propuse, se reían de mí en el momento cuando fui candidato a la rectoría de la Universidad Nacional, yo dije que habría que hacer una escuela de youtubers. Necesitamos escuelas de youtubers. Daniel Samper tiene una, ¿no? Claro, sí, pero también a su manera. Pero cuando digo escuelas de youtubers, escuelas de nuevo periodismo, es un poco para decirle a los medios tradicionales, qué pena, ustedes se quedaron de jurásicos por compromisos con el poder, con el establecimiento, con el campo económico. Entonces me parece que estos nuevos muchachos, sobre todo, están cumpliendo una labor muy importante. Me quito el sombrero. A algunos se les va la mano a veces en insultos, hay que decirlo. Y obviamente la derecha les cae. Sí, la derecha les cae, obvio. Hay que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Pero, por ejemplo, al leer a alguien como Levi Rincón, que tiene todos los insultos y todas las vainas, lo comprendo. Es decir, comprendo por qué él es así, él se expresa así y al mismo tiempo yo creo que expresa aquello que otros no se atreven a decir, ¿no? De una manera tan flagrante. Pero obviamente tenemos a Wally, tenemos a Alejo Vergel,
tenemos personas que inclusive la Katy Jubinao, estas personas opinan de una manera por lo menos mucho más ponderada y menos comprometida con el poder que los medios tradicionales. Es decir, ellas hacen una labor fundamental y yo creo que es valioso, es muy valioso y es digno. Y yo creo que estamos llamados justamente a recomponer los medios y las mediaciones gracias a estas personas. Entonces, claro, no, yo creo que eso cumple una función muy importante y contribuye a la democracia. Además, me parece muy importante que contribuya a la democracia. Claro, ya para entrar en nuestra recta final, Fabián, hay un tema bien delicado que está ocurriendo hoy en Colombia, es el tema del Congreso de la República. El Congreso de la República es una cosa terrible que ni siquiera somos capaces de leer porque es una cosa terrible. Es la cueva de Alí Baba. Comprende que... Es la cueva de Alí Baba, tanto que Gustavo Bolívar dice que cuando deje el Congreso va a escribir un libro llamado Nido de Ratas. Sí. Lo último que acaba de publicar, de postear. ¿Cómo será? Bueno, referente a ese tema de Congreso, pues yo creo que estos espacios tienen que ser bien oportunos para que personas como usted, Fabián, les puedan invitar al pueblo a dos cosas. Una, a que voten por cambiar ese Congreso de lo que es lo que hay allá, y otra, a que haya gente con la voluntad de querer aspirar, porque es que tenemos gente muy buena por todas partes, pero que realmente por la cabeza no se les pasa aspirar, no se les pasa estar en política, no se les pasa llegar al Congreso, pero Colombia hoy tiene una necesidad de nuevos liderazgos y hay un poco de personas por ahí, un poquito caché escondidas, que estamos necesitando con urgencia, y que personas como usted deben de llamarlos y decirles, bueno, pues salgan aquí, salgan al ruedo, como decimos nosotros en mi tierra, y métanse para que entre todos cambiemos esto. ¿Cómo incentivar a esa gente para que aparezcan? Para que salgan del escondite donde están. No, la hay, y yo creo que nos va a tocar entre todos hacer una renovación política. Yo creo que sin eso es imposible cambiar el país. Es la hora de asumir esa responsabilidad. Yo mismo, debido a las calumnias, debido a los vituperios, debido a la manera como me han ultrajado, como han pretendido censurarme, lo único que logran es que cada vez más, primero no me pueden callar y segundo cada vez más digo, hola, pues no les voy a dar gusto y me voy a lanzar alguna vaina simplemente para joderles la vida. Entonces, ¿quiere aspirar? No, yo no sé todavía, aún no lo sé, pero evidentemente mucha gente me dice, me escribe, hola, ¿usted por qué no hace algo? Y a veces lo digo porque obviamente yo tengo una vocación literaria enorme, me gusta escribir y escribir ficción, tengo ese gran dilema, pero probablemente lo único que han logrado al pretender callarme es que voy a hablar más y se supone que la palabra parlamento tiene que ver con hablar. Entonces, claro, evidentemente, y no le tengo ningún miedo porque evidentemente ya lo fui alguna vez hace unos años. Felizmente no quedé, fui candidato al Senado de la República con el movimiento Antanas Mocus, cuando nos pusimos esos quesos con Kalmanovich y compañía, ninguno quedó. No, ahí fui candidato al Senado de la República, yo me acuerdo, y evidentemente no soy una persona que tema orar y echar un discurso y hacer control político y decir la verdad. Tengo actitudes de sobra para eso y honestidad de sobra. Entonces lo que están buscando es que muchas personas como yo, como usted, como Cielo Rusine, entonces digamos, hola, pues vamos al ruedo, porque es que es decir, ante semejante manera tan apabullante y tan fascista, hay nuevos liderazgos que están surgiendo y yo creo que ahí estamos muchos. Bueno, pues eso para mí sí es novedoso porque no tenía ni idea que por su cabeza pasaba eso. Lo felicito y ahora lo voy a admirar más porque yo digo que cuando las personas pues hablan de cambio del país, pues deben dar el paso para ayudar a cambiar el país desde donde se cambia el país. ¿Y el país desde donde se cambia? Pues desde el poder, desde allá, desde adentro, porque acá hemos visto que ser youtubers, twitteros, facebookeros, lo que quiera que usted sea, salir con pancartas, pues no ha cambiado en nada el país. Ha ayudado un poquito al despertar, pero así el cambio va a durar 200 años o 300 años más vamos a pasar así. Pero si personas como usted, como Cielo, como otras personas que quieren aspirar, aspiran y que yo sé que van a quedar, que yo sé que pueden quedar y que tienen las aptitudes, pues yo estaría muy bien representado. Eso yo se lo digo acá. Y pues ahí esa es una buena nueva para todas las personas que nos ven.
Y yo estoy feliz de anunciar esa buena nueva porque eso me hace feliz, realmente me hace Es el primero que le cuento, es el primero que le cuento esto, pero me está sonando, es decir, han jodido tanto que me está sonando, es decir, me yo hace digo, feliz. hello, ah, bueno, vamos a ver, no lo sé todavía, pero me Pero está yo sonando. espero que sí, yo espero que al final esa decisión sea así y que podamos verlo en el Congreso, porque de ya me imagino esos debates que usted podría hacer allá en el Congreso para alquilar balcón. Eso estoy completamente seguro. Bueno, Fabián, yo creo que hemos llegado ya a nuestra parte final de este programa. Pero veo que tiene una casa usted muy bonita, su casa es muy bonita, está muy decorada, tiene muchas cosas ¿basado en qué estilo usted decora su casa? Bueno, pues obviamente tiene que ver un poco con la herencia de mi familia. Tengo unas celosías que son de origen árabe que mandé a hacer con un artesano y tengo muchas cosas que son como el patrimonio familiar. Tapetes, porcelanas, cuadros, libros. Hay libros hasta en el baño. Evidentemente, yo Sí, estoy lleno de libros por todas partes. Y obviamente, pues me fascina el mundo del arte, el mundo de la cultura. Si no me lanzara una cosa de esas, siempre trabajaré en el mundo de la cultura. Eso me llama mucho la atención, lo conozco muy bien, el sector de la cultura lo conozco enormemente. sí, sabemos de Y eso. obviamente me muevo como pez en el agua ahí. Entonces, no, dijéramos, en eso creo. Creo en los pactos culturales, creo en el cambio cultural, eso me interesa mucho, me fascina el mundo del arte, por eso yo agradezco esa deferencia que tuvo la ministra de Cultura, Mariana Garcés, de nombrarme comisario del año Colombia-Francia y director del ICANN en el gobierno de Santos. Yo creo que ahí pude hacer muchas cosas y me gusta, eso me gusta, la gestión, el hacer cosas, al mismo tiempo que la literatura. Eso es mi gran dilema actualmente. Vamos a ver. Me gusta la vida bella, me gustan los objetos bellos, soy hedonista, obviamente yo no se lo oculto a nadie, pero no soy un consumista acérrimo. Yo no me compro una chaqueta ni nada desde hace por lo menos 5 años porque no necesito ni unos pantaloncillos, ni unas medias, ni nada, pero sí me gusta la buena mesa, la buena comida, me gusta ir a la plaza de mercado, me gusta cocinar, es decir, son una cantidad de cosas como de la sensibilidad del día a día y yo sí algo le enseño a mis estudiantes es a que no le teman a la belleza, a la estética, a las cosas agradables, que uno no vino a este planeta a sufrir, no. Es decir, yo tengo prohibido sufrir, no, ni más faltaba, en ese sentido soy medio sibarita, pero no soy ni un desperdiciador ni un derrochador porque no tengo con qué, es decir, no tengo hijos en los Andes, entonces no tengo que pagarles la pensión en los Andes ni en el Nueva Granada, tengo un gato que come cuido, entonces no me gasta mucho, entonces no, dijéramos, inclusive le ayudo a estudiantes necesitados a veces, eso me gusta, claro, algunos malinterpretarán todas estas cosas, porque con este mundo tan perverso en el que estamos, obviamente uno no puede decir nada, es decir, pero me siento dichoso, no soy arribista, vivo en el centro de la ciudad, jamás viviría en el norte, ni en Rosales, ni en Cedritos, por allá, no, me fascinan los edificios viejos, me fascinan los objetos viejos, las antigüedades, entonces esas dijéramos mi sensibilidad, y bueno, probablemente me marcaron mucho los años parisinos, haber vivido en Francia casi 10 años me marcó ese mundo francés, esa es mi otra patria, ¿qué podemos hacer? Me gusta mucho, quiero ese país, tuve el honor de ser condecorado con las palmas académicas y la Orden Nacional al Mérito por el gobierno francés, yo quiero a los franceses, algunos me joden por afrancesado, pues que se vayan para el carajo, es decir, también eso, usted también debe tener cosas afrancesadas porque eso se le pega a uno, los quesos, yo no puedo vivir sin un brie, aunque el brie que hace Alpina aquí en Bogotá no es con leche, es con leche pasteurizada, pero bueno, me lo aguanto. Es decir, me hacen falta esas cosas. Aprendí a cocinar en Francia, entonces hago mis platos franceses. Como me gusta la comida colombiana, justamente hoy me empaqué una bandeja paisa que hace por lo menos 6 meses que no comía bandeja paisa. Entonces tengo una y luego me tomé un vodka pequeñito para bajar semejante cosa que me empaqué y que yo mismo la preparé. Entonces me siento feliz porque sé cocinar, porque me sé valer, porque no me varo. Y obviamente, pues ahí estoy dando testimonio y dando la cara, sobre todo cuando me acusan de canalladas, un poco para cerrar, siempre doy la cara. Si, nunca me voy con el rabo entre las patas, nunca me escondo.
Si cometo errores, digo los cometí y tengo derecho a rectificar. Si soy delincuente, pues pagaré, evidentemente, pero si me han calumniado, pagarán quienes me calumniaron. Claro. Es decir, es tan elemental como eso. Seguro. Y obviamente no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Inclusive hay damas que me detestan que porque cuando era estudiante le quitaba a los novios. Yo no tengo la culpa de eso. Es decir, tienen un rencor viejo que porque le quité. No, en serio, es absurdo esa vaina. Pero yo les digo, perdónenme, yo no tengo la culpa. Es decir, bueno, soy tan sincero que hasta esas cosas hablo. Bueno, Fabián, ha sido un enorme placer haber podido compartir contigo en este programa. A nosotros nos ven sobre todo a nivel internacional, a todas las personas. Hoy estuvo con nosotros Fabián Sanabria. Fabián, por favor, despídase de las personas que nos están viendo hoy. Bueno, que muchas gracias. Yo siempre tengo un dicho ahora que se llama abrazos y ronroneos. Los ronroneos son los gatos porque me gustan los gatos. Solo tengo uno, no tengo más de uno, pero me fascinan los gatos. Son seres maravillosos. Yo creo que captan muy bien la vida. Son muy atentos, son muy independientes, son muy autónomos. Me gustan los gatos. No soy tan perruno, soy más felino. Y obviamente digo abrazos y ronroneos porque nada más maravilloso que ese ruidito que hacen los gatos cuando uno los consiente, sí, que es... Y justamente me parece una canallada que algunas personas inescrupulosas hayan sacado simplemente porque tengo un gato de mascota, un leitmotiv a propósito de los gatos para calumniarme, dando a entender cosas que definitivamente son tan bajas como quienes calumniaron. Entonces, evidentemente sí, me gustan los gatos y todo el mundo lo sabe y obviamente no le temo a los gatos. Veo un gato en la calle y si puedo le doy cuido o me quedo conversando con él, con el gato. Sí. Gato animal me refiero, ¿no? Sí. Entonces lo llamo, mi chico, y me pongo a hablar con él y dejo a mis amigos botados. Eso me pasa con los gatos, es decir, yo, si algún día tengo una fundación como Fernando Vallejo para solidarizarme con gatos de la calle, sería con gatos. Y si algún día gano mucho dinero o me sobra plata, sería una fundación para proteger gatos. Ok. Bueno, a todas las personas que nos vieron, muchísimas gracias. Hoy estuvimos con Fabián Sanabria. Este es mi canal de YouTube. Si les gustó el programa, denle el manito arriba. Por favor, compartan el like y suscríbanse a mi canal. Fabián, este ha sido uno de los mejores programas. La pasé muy rico, muy divertido. Mi Dios le pague. Muchas gracias. Muchas gracias, Kenner. Un abrazo y nos vemos. Chao. Chao.